abrir la Biblia, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 6. Este pasaje de Timoteo es casi al final en la Biblia. Versículo número 3, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo número 3. En la serie que nos ocupa estos últimos días de servicio, la serie El Pecado, hoy vamos a hablar sobre el pecado de la falta de contentamiento. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Vamos a leer. Dice la Escritura: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor bendito, que nos des entendimiento, Señor, de la Escritura. Que podamos, Dios, hablar tu palabra, Señor, dirigidos por ti, y que cada persona, Señor, tú sabes cómo hemos venido cada uno de los que estamos aquí. Permite, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, que salgamos de aquí diferentes, Señor, en paz, fortalecidos, Dios, llenos de ti, Señor, confiando plenamente en ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Una de las principales cosas que nos hacen sentir infelices a los seres humanos, incluyendo ahí a veces a los cristianos, también somos seres humanos, es el descontento. ¿Sí? Dice este pasaje en el versículo número 6 que ya leímos: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Aquí la palabra piedad viene del griego eusebia, significa el evangelio de Jesús. Esta palabra piedad tiene en su significado espiritual, del cual es la intención en esta escritura, es sobre la devoción a Dios, el temor a Cristo. Es el evangelio de Cristo. Esto significa la palabra piedad, ¿sí? Ese gran amor por el cual el Señor vino a salvar al perdido, ¿sí? Esa es la piedad. Y si está acompañada la piedad del contentamiento, pues habla de una gran ganancia, no de poca ganancia, de una grande ganancia. Tener a Cristo, poder compartir de Dios, pero estar contentos es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos a Cristo pero no tenemos contentamiento, pues vaya contrariedad. Podemos verlo de esa forma, ¿no? El contentamiento es una virtud cristiana. Es algo que cuando conocemos a Cristo, Dios empieza a transformar nuestro corazón y nos damos cuenta de que, aparte de la paz, de tener a Dios en el corazón, de conocer la Escritura, pues hay contentamiento en nuestras vidas, ¿sí? Es una virtud, pues, cristiana, pero es una de las virtudes más difíciles de alcanzar en los cristianos o por los cristianos, porque vivimos en un mundo que genera descontento, ¿sí? Ya desde estar aquí en el mundo es un mundo en donde no hay un contentamiento, ¿sí?
Somos bombardeados con mensajes que para ser felices necesitamos más cosas. Nada más cuando usted esté mirando la televisión, observe la publicidad. Sí, observe ahí la publicidad y nos vamos a dar cuenta de que pues es un bombardeo, nada más de decirte que compres, que adquieras, que tengas más y más. ¿Sí? Más y más, que necesitamos más cosas. ¿Sí? Bueno, es paradójico, necesitamos más productos para tener menos arrugas. ¿Sí? Mejores vacaciones, menos dificultades, pero en última instancia el problema es el corazón del hombre pecador. Es muy común que estemos descontentos en el trabajo. Pocas personas están contentas con lo que hacen. Espero que usted sea una de esas personas. ¿Usted está contenta en su trabajo que tiene, verdad? Bueno, vamos a hablar de eso, ¿verdad? De repente hablar de contentamiento, a muchas personas no les gusta la palabra porque lo asocian con la connotación mala de eso, es decir, con el que nosotros podamos ser personas, se me fue la palabra, conformistas, mediocres, ¿verdad? Gracias. Sí, y bueno, de repente por eso no queremos aceptar eso, pero para los cristianos es un mandamiento de Dios. Contento con lo que tienes, ¿sí? Y nos habla la palabra de Dios que debemos nosotros de tener contentamiento. En primer lugar, con lo que dice la Biblia, debemos de tener contentamiento, debemos de estar conformes, ¿sí? Y nos debe de ser suficiente la palabra de Dios a los cristianos. Hay personas que no les es suficiente lo que dice la Biblia, no le creen y están buscando filosofías humanas, corrientes de pensamientos que dictan cómo el hombre debe de vivir, ¿sí? En estos días en la televisión, bueno, yo miraba un programa que, si no mal recuerdo, se llamaba Los Gigantes de México. Y están hablando de las personalidades que han trascendido en nuestro país, ¿sí? Los dueños o el dueño o la familia dueña de una cementera en Monterrey, que bueno, pues es después adquirió otras empresas, empezó a exportar a Estados Unidos, compró cementeras en España. Yo de eso lo miré ahí en ese programa, ¿sí? Y este hombre que hizo un imperio del cemento, ¿verdad? Yo miraba que había un desequilibrio en mi forma de mirar lo que veía en ese programa, como una virtud se menosprecia, como lo es el contentamiento, y se exalta, ¿verdad? Una ambición. Él decía, yo le prometí a mi padre que iba a ser el más grande de México, y eso lo motivó a ser uno de los grandes, hablando en cuestión de empresas y de dinero, ¿sí? Pero ese hombre no se casó, ¿sí? El padre de ese hombre, el que inició todo eso, decía el reportaje, murió misteriosamente cuando él era un jovencito que estudiaba en Estados Unidos. Este hombre, ¿verdad? Murió hace 2 años, decían misteriosamente, también como el papá, pero no estaba casado, no tenía hijos, ¿sí? Todo el tiempo trabajando, ¿sí? Entonces, eso es bueno, pero cuando no se tiene un equilibrio, ¿verdad? Y ese hombre murió, y todo lo que trabajó y todo lo que amasó, pues después miraba otro otro grande, en este caso del pan, y este hombre a una cierta edad, él se retiró, convocó a su junta y les dijo, yo hasta aquí llego, ¿sí? Había un poco quizás más de sabiduría en ese hombre. Nosotros tenemos que
aprender a conformarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es un freno para nosotros. Los seres humanos necesitamos un freno, necesitamos límites, y la palabra de Dios nos los demarca perfectamente y son para nuestro bien. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos aprender a tener contentamiento y poder disfrutar de las cosas que Dios nos da. El contentamiento bíblico no es la mediocridad, ¿sí? El contentamiento bíblico es un conformismo que te lleva a una paz con Dios. Sí. La Biblia nos enseña, o más bien dicho, que nosotros podemos estar contentos. En Hebreos capítulo 13, versículo número 5, si lo buscamos, por favor. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? Vemos nosotros que aquí hay un mandato de Dios a través de los apóstoles: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esto presupone una bendición de Dios, contento con lo que tienes ahora. Si tú estás contento con la situación actual, Dios te va a bendecir el día de mañana. Puedes decir confiadamente: Dios es mi ayudador, dice este pasaje. ¿Sí? También la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, sobre mucho lo pondrá el Señor. ¿Sí? Entonces aquí no debemos confundirnos. En ningún momento está diciendo la palabra de Dios que no debemos tener metas, sueños, aspiraciones. Debemos de contentarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. No es malo que una persona pueda llegar a tener un estilo de vida cómodo, que sea solvente económicamente hablando, que llegue a tener mucho. No ese es el punto, no ese es el problema, porque nosotros podemos entender que hay personas, yo creo que no nos cuesta trabajo entender que hay personas que tienen una vida económica arreglada, vamos a decir así, que no se preocupan por el dinero, pero no tienen contentamiento. No creo que nos cueste trabajo poder entender eso, ¿verdad? Y yo creo que entonces que nosotros debemos de tener muy claro que el punto no es aquí el dinero, sino nuestro corazón. ¿Sí? Esto lo dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 en adelante. Le voy a leer. Decía el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez. Entonces, de la misma forma, nosotros hablamos de este punto no porque no tengamos, ¿sí? O porque, bueno, pues no nos quede decir otra cosa. Mire cómo lo decía él: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál es tu situación? Debes de estar contento con eso. Él decía: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay personas que no saben tener abundancia. ¿Ha escuchado ese dicho que dicen: el que no tiene y llega a tener? Un Huicho Domínguez cualquiera, ¿verdad? Dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, la falta de contentamiento siempre es ese sentimiento, en algunos de los casos, un sentimiento persistente de que las cosas siempre le van mejor a los demás y no a la propia persona. ¿Sí? A veces que uno es el que merece estar en ese lugar, en esa posición, en lugar de los demás. ¿Sí? Pero todo eso es una ilusión, un engaño del enemigo, y vamos nosotros a mirar todo eso en la palabra de Dios. ¿Sí?
Hace un tiempo, en alguna ocasión creo que les comenté esto, yo miraba un programa de televisión en el que le decían a las personas que hicieran cierta cosa ridícula, pero públicamente, por cierta cantidad de dinero que le daban, ¿verdad? Bueno, ante la negativa de las personas, por ejemplo, de que salieran a la calle sin ropa, ¿sí? Ante la negativa de las personas, bueno, pues iban subiendo la oferta. Al que se negaba le aumentaban el dinero, ¿no? Hasta llegar al precio de la conciencia de la persona, ¿sí? Sin que me malinterprete, por favor, ¿cuál es nuestro precio? ¿Sí? Dicen las personas o dice el mundo que todos tenemos un precio, que es cuestión nada más de llegarle a ese punto, ¿verdad? Se me ocurre que pensemos, ¿por cuánto saldría usted, hermano, a la calle sin ropa? Decimos, ay, qué cosas está diciendo, pastor, por nada. Bueno, pero te dicen, bueno, aquí están $100. No, te ofendes, ¿sí? Pero te dicen $1,000 y ahí están, ¿sí? Más a la esquina y vuelta. No, ¿sí? Y si te le van aumentando, $50,000. Bueno, como sabemos que esto es un hecho de ficción, ahorita nuestra postura es por nada, ni por $1,000,000. Y qué bueno, ¿verdad? Pero quizás hay personas que a lo mejor sí lo harían. Quizás los que estamos aquí no lo haríamos, ¿verdad? Hay un pasaje en Filipenses 4:19 que dice, usted lo conoce bien, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Cuando usted está pasando por tiempo de escasez, usted puede decir, mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Sí? Estamos en la situación en la que pues es lo mejor para nuestras vidas. Si tú aprendes a disfrutar la situación actual en la que te encuentras, ese puede ser el principio de algo diferente, ¿sí? Dios concede las peticiones del corazón, pero no se nos olvide que no debemos sacar de contexto los pasajes de la palabra. Dios bendice, suple las necesidades de un corazón transformado, reformado por el Espíritu Santo, porque es un corazón sin avaricia, porque es un corazón, ¿verdad?, pues tocado por Dios. Entonces, bueno, pues Dios cumple esas peticiones. Si mientras no tenemos un corazón transformado, bueno, pues Dios sabe por qué no nos da ciertas cosas que le podemos pedir, porque quizás, ¿verdad?, eso sería un error, y nuestro Dios es perfecto. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Nuestro problema o el problema de la mayoría de las personas es que muy comúnmente no entendemos la diferencia entre necesito y quiero, ¿sí? Las necesidades básicas que todos tenemos son comida, ropa, refugio o un techo, ¿verdad? Bueno, todas las cosas más allá de eso son buenas, ¿sí? No necesariamente todo será malo, ¿verdad? Pero no son completamente necesarias. Y ahí es en donde a veces nos cuesta mucho trabajo a nosotros entender o tener ese contentamiento. Voy a decir esa palabra, ese conformismo, ¿sí? Entonces los creyentes, los hijos de Dios, necesitamos despertar al hecho de que el mundo a nuestro alrededor está exhibiendo las características de los últimos días que nos decían hace un momento, Rodolfo, ¿verdad? Y que la gente de repente, bueno, pues unos se burlan, otros tienen temor, pero todo eso ha sido profetizado, ¿verdad?, en la Escritura, ¿sí? Y bueno, pues ahí viene la evidencia de que hay una actitud codiciosa de quererlo todo. Dice 2 de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos.
Todos sabemos que las personas, ¿verdad?, que pues no tienen un temor a Dios, tienen y quieren tener más y más y más. Sí. Hay una diferencia cuando pues Dios te da y te sigue bendiciendo y Dios te sigue dando. Dice la palabra de Dios que Dios bendice a quien Él quiere, como Él quiere, ¿verdad? Dios a sus amigos, a sus hijos, Dios los bendice y les da hasta mientras están dormidos, también dice la palabra de Dios. O sea que no necesitas hacer mucho y Dios te bendice. Oye, ¿por qué aquel tiene? Porque Dios lo quiere bendecir ahí a él. ¿Y por qué a mí no? Porque Dios es el que ve el corazón, algo de haber. Que hay, Dios te va llevando a otro tiempo, a otro ritmo, pero ninguno nos podemos quejar. Dios nos ha bendecido. O usted se puede quejar, ¿sí? El contentamiento bíblico no es una autosuficiencia, ¿sí?, del individuo, ¿sí?, a veces que raya en cinismo. No es eso. Tampoco es, ¿verdad?, el contentamiento es una actitud de estar por encima del bien y del mal, como dicen algunas corrientes filosóficas, ¿sí? Vemos nosotros que hoy es, ¿verdad?, un mal del mundo, ¿sí?, la falta de contentamiento, la falta de paz. Igualmente debemos de entender que el contentamiento no es una resignación o un fatalismo que nos haga decir, pues ¿qué le vamos a hacer? O no hay otro remedio, como dicen muchas personas. Ese fatalismo nace de la convicción de que no podemos hacer nada para luchar en contra de nuestro destino, ¿sí? Pero la palabra contentamiento en su significado bíblico se tradujo del griego autarkeia. Su significado es satisfacción con lo que uno tiene, ¿sí? Implica no depender de, estar por encima de las circunstancias. El énfasis de esta palabra está en la autonomía, pero en no quedar ligado a los acontecimientos o a los problemas, ¿sí?, en una completa dependencia de Dios. El contentamiento es un estado de mente y es una condición espiritual. Entonces, si usted no tiene una comunión con Dios, difícilmente puede llegar a tener un contentamiento. No tiene nada que ver con lo que nos rodea. No tiene nada que ver si usted tiene o no tiene posesiones materiales. Eso no tiene nada que ver. Es una cuestión espiritual. No se le olvide eso, ¿sí? Es una actitud de la mente. No es una cuestión de las cosas que nos rodean, ¿sí? Entonces, bueno, entendiendo eso, nosotros podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para agradar a Dios, haciendo su voluntad. Eso va a traer en nosotros contentamiento, aceptar nuestra situación, porque a veces estamos abajo, a veces estamos arriba, cualquiera que sea nuestra situación, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Eclesiastés capítulo 5 verso 10 dice: las escrituras aquí en este pasaje son muy claras. Eclesiastés capítulo 5 verso 10: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Eso es vanidad, es decir, espiritualmente no sirve. A eso es a lo que se refiere, que eso es vanidad. Es algo vano espiritualmente hablando. No se puede conseguir el bienestar espiritual por más abundancia que se tenga. O el otro extremo, la carencia, ¿sí?, la carencia de las cosas, la negación de todo placer para buscar un estado espiritual supremo, como hay algunas personas que lo practican así y se van, ¿verdad?, a un monte. Los budistas, por ejemplo, hacen mucho eso. Se me fue a ver si me recuerdo un momento más adelante. Sí. Esta práctica, ¿verdad?, en donde es ese ascetismo, esa negación,
ese sufrimiento del cuerpo, ese apenas darle lo que pueda necesitar, ¿verdad? Y muchas personas creen que ahí pueden encontrar un beneficio en lo espiritual. Y no es así, ni las falsas modestias tampoco, sino en Cristo es en donde nosotros tenemos la posibilidad de tener ese contentamiento. La definición de contentamiento desde una perspectiva bíblica, por ejemplo, un diccionario bíblico dice: es una satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas. ¿Sí? A pesar de una evidencia grande, la mayoría de las personas cree que todavía el dinero trae la felicidad. Gente rica ansía ser más rica y puede ser atrapada en un ciclo sin fin que termina en una ruina y en una destrucción. ¿Sí? Hemos estado analizando últimamente los pasajes en las Escrituras acerca del Génesis. ¿Se acuerda usted? Hemos hecho referencia mucho a esos porque pues es el origen de la condición del hombre. No podemos dejar a un lado eso. Génesis 2, versículo número 15, ¿verdad? Nuevamente volvemos a tocar lo que hemos estado repitiendo en los últimos servicios. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. En este pasaje vemos el origen de la insatisfacción, o en este caso de la inconformidad en que el hombre vive. ¿Sí? Mire, Dios formó al hombre y lo puso en el Edén. Traducimos comúnmente Edén como paraíso, ¿verdad? Pero Edén en el término original hebreo significa delicia, deleite, placer, gozo, agrado, significa también satisfacción. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo puso en el Edén, lo puso en la satisfacción, lo puso en el gozo, ¿sí? En el deleite, en el contentamiento, podemos decir. Edén entonces es un lugar de placer. El placer consistía en que Dios habitaba ahí, ¿sí? No hay mayor placer que tener comunión con Dios. Dice la Escritura: nada me puede separar del amor de Cristo, ni principados, ¿verdad? Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me separará del amor de Cristo, ni el callejón, ahora en octubre, ¿verdad? Que luego de repente, ¿verdad? Eso sí lo separa del amor de Cristo a algunos, el callejón. Algunos no saben lo que es el callejón. Qué bueno, mejor que no sepan, ¿sí? Entonces, cuando Dios expulsó a Adán del paraíso, lo sacó del placer. ¿De cuál placer? De estar en perfecta comunión con Dios, ¿sí? ¿Se acuerda, hermano? Fíjese, cuando Jesús, estando en la cruz, le dijo a un hombre a un lado de él que también, había sido crucificado, que desde hoy, le dice el Señor, estaría con él en el paraíso. ¿Recuerda esa escritura? ¿Sí? Porque este hombre se arrepintió, reconoció a Jesús. Ese hombre desde ese día estaría en la perfecta comunión con Dios, es decir, estaría en el verdadero placer, en el verdadero deleite, en el verdadero gozo. ¿Desde cuándo? Desde ese día, le dijo al Señor: desde hoy estarás conmigo en el gozo, en la verdadera satisfacción. ¿Por qué vas a estar conmigo? El otro hombre le decía: si verdad fueras Dios, te salvabas y nos salvabas a nosotros, ¿sí? En el libro del Génesis, capítulo 3, verso 1, Dios les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás, ¿sí? Dice Génesis 3:1: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Quiere decir que los animales tenían ahí cierta astucia. Bueno, hoy lo vemos también, ¿verdad? Dice, la cual, continuando ahí en el 1, dice 3:1, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso dijo Dios? Aquí ya está como el teléfono descompuesto, ¿no? Fíjese desde dónde viene ese juego diabólico, ¿sí? Como cuando a usted le dicen algo, ¿verdad? Ay, fíjate que el hermanito y luego, no usted pues, otro cristiano de otra iglesia, ¿verdad? Luego le aumenta o le modifica, ¿verdad? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bueno, ahí le aclara, ¿verdad? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios en el 3, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente en el 4 dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente le dice a la mujer, ¿sí?, con que de ningún árbol puedes comer. Le sugiere eso. Satanás siempre va a estar manipulando la verdad de la palabra de Dios. Lo sigue haciendo hoy en día, ¿sí? La serpiente torció lo que Dios dijo. La serpiente manipula la verdad, predispone el corazón del hombre contra Dios. Hoy en día las personas, ¿verdad?, están esperando los últimos tiempos y cada vez vemos más evidencia. Cada vez vemos falsas predicciones. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué día va a ser? Hay falsedad en eso, pero son parte del cumplimiento de las mismas escrituras, ¿sí? Y se tuerce la palabra de Dios. Esta generosidad torcida por Satanás cuando le dice en el versículo número 5, no, mira, puedes comer, pero Dios sabe, o sabe Dios, que el día que comas serán abiertos vuestros ojos, ¿sí? Entonces, esta generosidad torcida por Satanás, la generosidad de Dios, de todo puedes comer, ¿verdad? Pero la serpiente se enfoca en un solo árbol y le dice que coma de ese cuando disponía de todo lo demás, ¿sí? Predispone el corazón del hombre en contra de Dios, ¿sí? Satanás tuerce y parece o termina pareciendo una tacañería o un egoísmo por parte de Dios. Pareciera como si Dios le dijo que todo está prohibido, y con eso lo que hace es poner a Dios en contra del hombre. Cuando Dios nos restringe o nos prohíbe algo en sus mandamientos, en su palabra, no es con el propósito de evitarnos el deleite o el placer. Fíjese usted bien en eso, sino el verdadero propósito de Dios es preservar el verdadero deleite, el verdadero gozo, que es la comunión con el Señor, ¿sí? Satanás le pone a Eva en esa figura de serpiente, le dice, mira, la enfoca a que sus ojos miren lo único que Dios le dijo que no podía hacer. No sabemos cuántos árboles había en el huerto, pero podía disponer de todos menos de uno. Y el enemigo hizo que mirara, la tentó con lo que no tenía nada más, con lo que le estaba prohibido. Y la mujer se enfocó en eso, se olvidó de lo que ya tenía. Y muchas personas no tienen un contentamiento porque están pensando en lo que no tienen y no se dan cuenta de lo que sí tienen, ¿sí? La comunión que tenemos con Dios es el deleite máximo, más precioso que nosotros podemos experimentar. Tú puedes recurrir a Dios cuando tú quieras, en cualquier momento, ir a su presencia, buscarlo, adorarlo, descansar, recibir nuevas fuerzas, ser fortalecido. No hay cosa mejor que eso. Eso no te lo puede dar el dinero. Dios te puede sanar si así es su voluntad. Y hay personas que pueden tener miles y millones de pesos y estar enfermos y nada se puede hacer. Y nada se puede hacer. Y a veces los médicos pues no saben ni qué tienes, pero Dios te lo puede dar. Dice la palabra, venid y comprad de mí sin precio, sin dinero, vino y leche, ¿sí? Es decir, lo que te nutre y lo que te da alegría, ¿sí? Es un lenguaje metafórico, ¿verdad?
Adán y Eva obtuvieron lo que querían, un conocimiento íntimo del bien y del mal, pero lo obtuvieron a través del camino equivocado y el resultado fue desastroso. A veces tenemos los seres humanos, los cristianos, la ilusión que libertad es hacer lo que a uno le place. ¿Sí? Pero Dios dice que la verdadera libertad proviene de la obediencia y de saber lo que no debemos hacer. Muy diferente. Las restricciones que Dios nos da, nos pone, son para nuestro propio beneficio, ayudándonos a evitar el mal. Es el ejercicio que a veces usted hace en su casa con sus hijos. ¿Cuántas veces usted le dice a sus hijos, no hagas esto, no hagas aquello? Y parece que les dice, hazlo, ¿verdad? Y luego ahí están las consecuencias. Usted dice, odio decir te lo dije, pero te lo dije. ¿Sí? Entonces, bueno, la serpiente, Satanás, ¿verdad?, tentó a Eva haciéndola dudar de la bondad de Dios. Le sugirió que Dios era estricto, mísero, egoísta, ya que no quería que Eva tuviese el conocimiento del bien y del mal. Dios no quiere, Dios sabe. ¿Sí? Satanás hizo que Eva se olvidara de todo lo que Dios le había dado y que centrara su atención en la única cosa que no podía tener. ¿Sí? El contentamiento no es algo que se encuentra en un determinado lugar, sino en el progreso diario al dirigirnos nosotros a ese lugar. Lo que hacemos cada día nosotros en comunión con Dios, en estar buscando a la familia, en estar haciendo las cosas que Dios nos quiere que hagamos, ese ejercicio diario, ¿verdad?, es el contentamiento, y esa es la mejor forma de nosotros poder dirigirnos a algún determinado lugar, paso a paso, dándole gracias a Dios paso a paso. Pablo lo dice en Filipenses 4:11, ya lo leímos, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sí? El apóstol aprendió. ¿A qué aprendió? No dejar que sus carencias le hicieran pasar por alto las bendiciones. ¿Sí? ¿Cómo se consigue el contentamiento? Pues lo tenemos que aprender. Lo tenemos que aprender. Entonces tenemos que procurarlo. El joven estudiante que quiere ser médico, pues procura eso. Se inscribe en la universidad, busca un lugar ahí, y si lo aceptan, todos los días va, todos los días, para conseguir un objetivo. Está procurando eso. ¿Sí? Entonces nosotros también debemos de elegir eso. El contentamiento nos lleva a simplificar nuestra vida. Una vida más sencilla, una vida más simple, que más se disfruta. Piense en eso, medítelo. ¿Sí? Benjamin Franklin, expresidente de Estados Unidos, él dijo: el contentamiento hace a los ricos, el contentamiento hace ricos a los pobres. La falta de hace pobres a los ricos. ¿Se acuerda de Ricky Ricón? El pobre niño rico, ¿verdad? Más no es equivalente a más feliz. Entonces, para encontrar nosotros el contentamiento, muchas veces debemos de simplificar. Pero acuérdese que nosotros debemos de entender que el contentamiento es una cuestión espiritual, no es una cuestión material. No es porque tengas o no tengas. ¿Sí? Puedes tener mucho y ser contento y estar bien con el Señor. Y viceversa. ¿Sí? O se pueden entrelazar las situaciones, pero nosotros entendemos que el gozo es el Señor. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, fueron expulsados de la satisfacción, del gozo, de la presencia de Dios, y no podían volver. Pusieron ángeles para evitar que volvieran. Y Jesucristo vino a devolvernos el gozo. Vino a abrirnos una puerta de entrada, que es Él, al Edén, al gozo, a la satisfacción, al contentamiento.
Entonces pensemos en eso, partamos de ahí y que en base a eso entonces nuestras oraciones sean así. Proverbios 30, verso 8, se lo leo, 8, dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Ves los dos polos opuestos? Entonces nosotros debemos de mantenernos en el Señor, ¿sí? Y nuestra oración debe de ser así, de corazón, sencilla. El Salmo 62:10 dice: si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Si Dios te bendice y aumenta las riquezas, ¿qué debes hacer? El Salmo 62:10, no pongas el corazón en ellas. Mira, voltea con el que tienes a un lado y dile: no pongas el corazón en ellas. Si se aumentan las riquezas, si Dios te bendice, que nuestra mirada siempre esté en el Señor, ¿verdad? Bueno, tomemos ahora unos minutos, ya vamos a terminar, para observar tres cosas sobre el contentamiento en los versículos que ya hemos leído, que decía Pablo, ¿verdad? El contentamiento se aprende, según el apóstol Pablo. He aprendido a contentarme. Él era un cristiano devoto, pero aún así el contentamiento no era algo automático en él, y no lo será en nosotros. El contentamiento lo tenemos que aprender. No le podemos decir al Señor, ¿verdad?, que me haga estar contento. Nosotros tenemos que estar en una comunión constante, permanente con el Señor. Y de esa forma el Señor va haciendo un corazón sencillo, humilde, y nos va moldeando, ¿sí? Se aprende entonces, ¿sí? De haber sido algo automático o de ser algo automático, bueno, pues no tendría que estar esto en la palabra de Dios, ¿sí? He aprendido a contentarme. Estoy enseñado a tener y a no tener. No estuviera eso en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces el contentamiento cristiano sigue siendo un misterio para los que no son hijos de Dios, para los que están afuera. Son palabras que no pueden entender, que no les entran en su mente, que tienen 1000 argumentos en contra de lo que hoy estamos hablando. Solo quienes estamos en la presencia o que conocemos al Señor podemos irlo asimilando, irlo entendiendo, ir descansando en su palabra, ¿sí? El contentamiento es un silencioso secreto, conocido y atesorado solamente por la familia de Dios, ¿sí? Entonces la pregunta es: ¿hemos aprendido nosotros ese secreto? Montar en bicicleta, leer un libro, tocar un instrumento, bueno, eso y más cosas nadie las puede hacer bien la primera vez que lo intenta. Así ocurre con el contentamiento. Vamos aprendiendo cada día, ¿sí? Y cada día estamos en ese seguir a la meta, en ese proseguir al blanco, ese supremo llamamiento del Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Es algo que no debemos descuidar, es algo que debemos hacer cada día. Entonces el contentamiento no depende de las circunstancias. Pablo decía: estoy enseñado, ¿sí? Me sé comportar cualquiera que sea mi situación, a estar saciado como a padecer hambre, ¿sí? No depende de las circunstancias, ¿sí? A veces la salud, pues, es una prueba espiritual, pero no depende nuestro contentamiento de eso. Cuando usted ve a un hijo de Dios que está pasando por una situación de salud, pues nosotros lo que debemos hacer es orar y aprender de sus hermanos, verlos, ¿verdad?, que siguen, ¿verdad?, buscando de Dios, a pesar de lo que están pasando, y decirnos: si a mí me estuviera pasando, ¿cuál sería mi reacción? Entonces, bueno, pues nosotros debemos de buscar el contentamiento en la presencia de nuestro Señor, ¿sí? Solo es posible a través de Cristo. Estoy recapitulando.
necesitamos nosotros la gracia espiritual por parte de nuestro Señor Jesucristo. Esto viene cuando entendemos que Él es el único Señor, el único Salvador de todos nuestros pecados, el único que nos perdona. ¿Sí? Cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, es cuando nosotros empezamos a tener paz. Cuando estamos en la presencia, volvimos al gozo, al deleite, al contentamiento. ¿Sí? Cristo es el único que puede introducirnos en su presencia, en la presencia de Dios. ¿Sí? Cualquiera que sea nuestra situación, seamos ricos, pobres, que tengamos buena salud o que estemos enfermos, que seamos jóvenes o viejos. ¿Sí? Termino leyéndole Lucas 12, versículo número 15. Dice la Escritura: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? Eso no es la vida. ¿Sí? No consiste en la abundancia de los bienes. ¿Sí? Se dice por ahí, termino con esto: no es rico quien más tiene, sino quien menos necesita. ¿Sí? Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer una oración y le vamos a dar gracias a Dios.